Salmo 102. Voy a hacer la lectura del versículo 1 al versículo 4, pero vamos a predicarlo todo. Dice: oración del que sufre cuando está angustiado y delante de Jehová derrama su lamento. Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído. Apresúrate a responderme el día que te invocare, porque mis días se han consumido como humo y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Si ustedes miran el Salmo 100, 99, 98, 97, 96, 95, todos estos salmos que le preceden son salmos que pudiéramos llamar de adoración. Se invita a exaltar con alegría el nombre de nuestro Dios. Pero cuando llegamos al Salmo 102 hay como un break, allí hay porque si se dan cuenta luego el 103, el 104, todos son invitaciones a la exaltación. En realidad este es un salmo de aflicción. Y es que en medio de los grandes gozos que Dios nos da, puede que venga la aflicción. Así que este es un salmo de aflicción. El Salmo 102 está clasificado como un salmo penitencial, aunque no sé por qué lo metieron dentro de los penitenciales, porque en realidad este no es un salmo de confesión, no es un salmo de arrepentimiento, más bien es un salmo de súplica, es un salmo de clamor. Aquí el salmista, que no se sabe quién es, el salmista está ¿qué? Afligido. Pero a la misma vez se puede considerar que el Salmo 102 es un salmo mesiánico. Recuerden que el Nuevo Testamento usa varios versículos de este salmo y lo aplica a Jesucristo, como pasa en Hebreos capítulo 1. Así que este salmo versa sobre lo que uno puede llamar el sufrimiento inexplicable. El sufrimiento inexplicable de los creyentes, pero nunca el sufrimiento sin sentido. Puede ser sufrimiento inexplicable en el instante, pero nunca sin sentido, porque estas son dos cosas contrarias, son dos cosas distintas. Para el verdadero creyente no existe el sufrimiento sin sentido. Y al final, ni siquiera existe el sufrimiento inexplicable. Digo al final porque luego, cuando la historia nuestra termine en esta tierra, o más bien luego que la aflicción termine, es posible que entendamos y comprendamos la razón de la aflicción. Así que en últimas, todo sufrimiento en el cristiano es explicable, solo que dentro del plan de Dios no está explicarnos siempre las razones de algunos sufrimientos. Así que este salmo es importante para algunos que sufren, porque nos da un modelo a seguir en medio de las aflicciones. Es posible que los que están aquí, nadie esté en aflicción, pero usualmente los cristianos pasamos por aflicciones. En este caso es una aflicción muy grande. Y el salmista aquí nos da un modelo de qué hacer cuando estamos en aflicciones. Este es el tema y el título. ¿Qué hacer cuando estamos en aflicciones? Y el salmista
nos da aquí 5 lecciones importantes. ¿Qué hacer cuando estamos en aflicciones? Primero, versos 1 al 2, orar. Esto es fundamental. ¿Qué hacer? ¿Qué debes hacer, hermano, cuando estás en aflicción? Versículos 1 y 2, orar. Segundo, reconocer o confesar ante Dios la aflicción. ¿Qué es lo que me aflige? ¿Qué es lo que estamos experimentando? Versos 3 al 11. Tercero, esperanza. Versos 12 al 17. Cuarto, testimonio. Versos 18 al 28. Y quinto, Cristo. Y esto, cuando seguimos estos 5 pasos en medio de la aflicción, entonces vamos a imitar al salmista, y la aflicción puede que no se vaya inmediatamente, pero con el último punto, que es Cristo, y les dije que este es un salmo mesiánico, vamos a ver la aflicción desde otra perspectiva. Así que, hermano, que estás aquí o que me escuchas por el internet, ¿estás atravesando una profunda aflicción, una aflicción implacable? Te invito a que escuches la exposición de este salmo. Y este salmo nos recuerda lo que dijera un antiguo puritano. Él dijo: aunque Dios tiene un hijo sin pecado, Él no tiene hijos sin aflicción. Aunque Dios tiene un hijo sin pecado, Él no tiene hijos sin aflicción. Si aquel hijo sin pecado fue llamado varón de dolores, experimentado en quebrantos, entonces no debe sorprendernos que los hijos que Él salvó con su propia sangre también experimentemos dolores y profundas cargas en el corazón. ¿Qué hacer cuando eso pasa? Primero, orar. Miren versos 1 y 2. Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído. Apresúrate a responderme el día que te invocare. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer cuando estamos en una profunda aflicción? Orar. Pero eso ya lo hemos visto, hay muchos salmos que nos han dicho esto. ¿Por qué es tan importante afirmarlo una vez más? Porque con frecuencia, en medio de la aflicción y los problemas, orar es lo último que uno quiere hacer. Y se los voy a explicar en 2 razones por qué digo esto. Porque cuando estamos en una aflicción profunda, lo último que uno quiere hacer es orar. ¿Por qué? Uno, porque cuando un creyente es un poquito tibio en su vida de comunión con Dios y descuida la oración diaria y no acostumbra a su alma a la oración, cuando se enfrenta con la aflicción, él quiere orar. Porque puede que usted diga, no, es que cuando uno pasa por un problema serio es cuando uno quiere. Sí, quieres orar, pero la oración va a ser algo forzado, no va a ser algo natural, porque no oras con frecuencia y por lo tanto no te será natural ir a Dios en oración en medio de la aflicción. Y otra razón por la cual aquí se nos recuerda esto es porque en los tiempos de aflicción tendemos a nublarnos. Nuestra mente se vuelve torpe. Estamos tan confundidos, hay un remolino en la mente tan impresionante que ni siquiera encontramos qué decir en la oración.
Por eso es que tenemos que recordar, lo primero que hay que hacer cuando viene la aflicción es orar. Y Dios es tan bueno y tan misericordioso que entre los versos 3 al 11, Él nos da palabras para que uno sepa qué orar cuando estamos en aflicción. Por lo tanto, hermanos, cuando no es fácil orar en medio de la aflicción, porque no nos hemos acostumbrado a la oración cuando no estábamos en aflicción, o porque no encontramos palabras, porque estamos entorpecidos en nuestra mente, debemos hacer lo que aconsejaban los puritanos. Ellos tenían una frase que decía: ora hasta que ores. Ora hasta que ores. Es decir, en una aflicción sentimos que Dios está tan lejos, que Dios nos abandonó, que nuestras oraciones no son más que palabras que no traspasan el techo. Y entonces al principio, como no estás acostumbrado a la oración va a ser fría. ¿Sí les ha pasado esto cuando están un poco fríos espiritualmente e intentan orar y no hay palabras? O las palabras que salen son tan frías y sentirás que en realidad no oras. El consejo es: ora hasta que ores. Es decir, sigue orando así no sientas la oración, porque Dios te llevará al punto en el cual sí oras. Ora hasta que ores. Y mientras llegas, o más bien mientras estás orando para llegar al punto de orar, una forma de estimularnos es hacerlo en voz alta. Nos hemos acostumbrado a las oraciones silenciosas, pero cuando estamos en el punto en el cual oro pero no oro, entonces tú vas a forzar a tu alma para que escuche la oración que tú haces. Y si la oración que tú haces se basa en lo que la Biblia dice, eso alimentará a tu alma con la fe. Y entonces, cuando menos te des cuenta, realmente vas a estar orando. ¿Cuál es el primer paso para enfrentar la profunda aflicción? Orar. Acudir a Dios con tu problema. Y esto nos lleva a nuestro punto número 2, o el paso número 2. ¿Qué hacer cuando estamos en aflicción? Reconocer o confesar nuestro problema ante Dios. Miren los versos 3 al 11. Versos 3 al 11. Porque mis días se han consumido como humo y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Por la voz de mi gemido mis huesos se han pegado a mi carne. Soy semejante al pelícano del desierto, soy como el búho de las soledades. Velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Cada día me afrentan mis enemigos, los que contra mí se enfurecen y se han conjurado contra mí, por lo cual yo como ceniza a manera de pan y mi bebida mezclo con lágrimas. A causa de tu enojo y de tu ira, pues me alzaste y me has arrojado. Mis días son como sombra que se va y me he secado como la hierba. ¿Qué está haciendo aquí el salmista? Él está detallando delante de Dios cómo le está afectando la gran aflicción por la que está pasando. Probablemente este salmo se escribe en la deportación a Babilonia, cuando destruyeron a Jerusalén y el pueblo está como esclavo en Babilonia. Miren lo específico que es él. Él no le da miedo. Él va donde Dios y él dice: Dios, siento que desmayo, que ya no tengo fuerzas, que mis huesos arden como si les hubiesen prendido candela. Estoy tan delgado que mi carne se me pega, no puedo comer, no puedo dormir, no puedo pensar con claridad, no puedo obtener alivio. Y la respuesta de Dios cuando un hijo va delante de él en oración y le cuenta todo esto es: hijo mío, has hecho lo correcto.
toma toda esa carga que tú tienes y tráela a mí. ¿Recuerdan lo que le pasó al pueblo de Israel en el desierto? Miren, el pueblo se quejó de Moisés. Ellos tenían quejas de Moisés. ¿A dónde tenían que ir ellos con sus quejas? Al único que le podía solucionar eso, Dios. ¿Qué hicieron ellos? Fueron y se quejaron delante de Moisés y Dios se enojó contra el pueblo. ¿Por qué? Porque Moisés no podía hacer absolutamente nada al respecto. Ellos debían quejarse delante del único que podía hacer algo por su aflicción y necesidad y circunstancias, es decir, delante de Dios. Cuando estás en aflicción no sabes qué hacer, recuerda Salmo 102, versos 3 al 11. Él es específico. Señor, estoy que muero. Y él descubre su alma, su aflicción. Dios no se ofende. Dios quiere que vengamos delante de él con nuestra queja y dolor. Dios nos dice, adelante. Sigue, descubre tu corazón ante mí, dímelo, porque yo soy el único que puede hacer algo al respecto, porque Él es Dios. Pero ¿saben por qué en ocasiones no es fácil hacer eso ante Dios? Por lo que dice el verso 9. Por lo cual yo como ceniza a manera de pan y mi bebida mezclo con lágrimas. ¿Por qué hacía Él eso? Versículo 10, a causa de tu enojo y de tu ira. No es fácil hacerlo porque estamos reconociendo que en cada aflicción Dios está mostrando su indignación. Y como es Dios el que está indignado y me envía la aflicción, entonces, ¿qué hago delante de Dios? ¿A qué nos tienta eso? A no orar. Ay, Dios, ¿por qué permitió eso? O puede que yo sepa que esa aflicción que yo tenga es la consecuencia de mis pecados. Sí. Pero miren esto. Así nuestra aflicción, como la del pueblo de Judá cuando fue deportado a Babilonia, sea como consecuencia de nuestros pecados o de nuestras malas decisiones, hermanos, si estamos en Cristo, si confiamos en Él, nuestro Padre nos ama en el amado y Él está enviando la vara de su ira. Está enviando la vara de su disciplina. Pero recuerda lo que dice Hebreos 12, 5 al 7. Que Dios, ¿qué hace con aquel al que ama? Lo disciplina. ¿Qué hace con aquel que toma por hijo? Lo azota. Así que estoy recibiendo un azote de la mano de Dios. De todas formas debo ir delante de Él porque sigo siendo su hijo. Satanás pondrá en mí el decir, oh no, mira, es que tú pecaste contra Dios, te mereces esto. ¿Para qué vas a ir ante tu padre si tu padre es el que te castiga? No. Así sean las consecuencias de nuestros pecados y Dios nos azota, podemos ir delante de Él y derramar la aflicción de nuestro corazón, recordando que Dios es muy misericordioso. ¿Qué es lo segundo que debemos hacer bajo una profunda aflicción? Ir ante Dios y descubrir el corazón contándole nuestra aflicción, yendo ante Él con nuestras quejas, porque al final Él es el único que puede hacer algo al respecto. Tercer paso, esperanza. La esperanza, miren versos 12 al 17.
Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Te levantarás y tendrás misericordia de Sión, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado, porque tus siervos aman sus piedras, y del polvo de ella tienen compasión. Entonces las naciones temerán el nombre de Jehová, y todos los reyes de la tierra tu gloria, por cuanto Jehová habrá edificado a Sión, y en su gloria será visto. Habrá considerado la oración de los desvalidos y no habrá desechado el ruego de ellos. Oigan, siempre que nosotros encontramos en la Biblia este mas tú o pero tú, sabemos que las cosas cambiarán. Sí. Al principio encontramos una oración de queja, una oración de aflicción, pero está este bendito mas tú o pero tú, es decir, las cosas van a cambiar. ¿Y por qué van a cambiar? Porque Dios está actuando. Oh, yo era esto y esto y esto, pero, bendito pero. Oh Señor, traigo a ti mi aflicción y mi angustia y te la he contado, pero, bendito pero. Y este pero es un pero de esperanza. La esperanza se le presenta al salmista, así como se le presenta al Hijo de Dios cuando presenta ante él sus aflicciones. Y esta esperanza viene en tres partes. La primera parte, por supuesto, viene de Dios mismo. Dice, mas tú, oh Jehová, permanecerás para siempre. El salmista reconoce el gobierno que Dios ejerce sobre todas las cosas y que este gobierno de Dios sobre todo es eterno, que no tuvo comienzo y no tendrá fin, que Dios siempre, siempre está al control. Y esta es la primera esperanza del creyente en aflicción. Tú estás al control, que no existe ninguna experiencia en mi vida que esté por fuera del control de Dios. Pero ¿qué es lo que hacemos usualmente cuando estamos en aflicción? Buscamos alivio en una parte distinta a Dios, como si Dios no tuviese el control. Hacemos lo opuesto de acudir a Dios en oración. Miren esto, si nosotros supiéramos que Dios no tiene el control sobre alguna cosa, en ese momento debemos desear morir porque estamos perdidos. Pero Dios tiene el control sobre todo, incluso sobre mi aflicción. Segundo, la esperanza del salmista se debe a que Dios tiene un plan. A que Dios tiene un plan para con su pueblo. Miren lo que dice el verso 13. Te levantarás y tendrás misericordia de Sión, verso 16. Por cuanto Jehová habrá edificado a Sión. En otras palabras, el salmista está viendo las ruinas de Jerusalén, está viendo al remanente pobre y desvalido de Judá. Él está viendo toda la destrucción que dejó Nabucodonosor, pero él sabe que Dios tiene un plan para Jerusalén, que Dios tiene un plan para con su pueblo y que ese plan que Dios tiene es que Él pondrá a su pueblo bajo el gobierno eterno del Mesías, es decir, de Jesucristo. Es lo mismo que Pablo menciona en Efesios 1, cuando Pablo dice que de cada tribu, de cada pueblo, de cada lengua, de cada nación, Él atraerá para sí a un pueblo. Y que ese pueblo vivirá bajo el liderazgo de Jesucristo y que ellos reinarán con Él por los siglos de los siglos. Y esta es la esperanza que consuela al salmista. Hay una esperanza escatológica. Así que él en su aflicción no solamente mira al Dios eterno, sino que él expande su mirada recordando que Dios tiene un pacto con su pueblo, que Dios tiene un plan.
Es decir, hay algo mucho más grande que está pasando ahora que mi aflicción, y eso mucho más grande es que esa aflicción Dios la está usando como parte de su plan para con su pueblo. Y siendo que yo sé que ese plan que Dios tiene para con su pueblo es bueno, entonces hay esperanza. Esperanza en medio de la aflicción. Y tercero, en el verso 17 dice: habrá considerado la oración de los desvalidos y no habrá desechado el ruego de ellos. Es decir, porque Dios gobierna sobre todos y porque Dios tiene un plan especial para con su pueblo, Dios escucha la oración de sus hijos. Dios escucha el clamor de sus hijos, que Él no nos dejará en la indigencia, no nos dejará en medio de la aflicción. Por lo tanto, hay esperanza. Sí. ¿Y qué es lo que más necesitamos en medio de la profunda aflicción? Esperanza. ¿Dónde buscamos con frecuencia la esperanza? Casi siempre en que cambien las circunstancias. Sí, uno tiene la esperanza de que las circunstancias cambien y entonces salga de esta aflicción. Pero eso no es lo que está viendo el salmista en primera instancia. Él mira a Dios, él mira el plan que tiene Dios, él mira que Dios escuche sus ruegos, pero él no está viendo que las circunstancias están mejorando. Pero él dice: tengo la esperanza de que Dios cambiará las circunstancias, porque he visto a Dios, he visto su plan, he visto que escucha, he visto que responde la oración de los suyos, y aunque en este momento las circunstancias no han cambiado, estas verdades espirituales que le he recordado a mi alma cambiarán la forma en que veo las circunstancias. Cuarto, testimonio. Miren el verso 18 al 28. Se escribirá esto para la generación venidera, y el pueblo que está por nacer alabará a Jah, porque miró desde lo alto de su santuario, Jehová miró desde los cielos a la tierra, para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte, para que publique en Sión el nombre de Jehová y su alabanza en Jerusalén, cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno para servir a Jehová. Él debilitó mi fuerza en el camino, acortó mis días. Dije: Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días. Por generación de generaciones son tus años. Desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos habitarán seguros y su descendencia será establecida delante de ti. Miren, ¿qué es lo que dice él que pasará luego cuando Dios le escuche, le responda y le muestra su misericordia? Se escribirá esto para generación venidera. Se escribirá sobre la aflicción por la cual pasé yo, y se escribirá lo que Dios hizo. Oh Dios, tu fidelidad a mis clamores será un testimonio para las generaciones de creyentes que vienen, de que tú escuchas el clamor de los tuyos. Oh Dios, es como si dijera él: usa mi aflicción como un testimonio para los que vienen. Usa mi aflicción para eso. Que las generaciones que vienen, al saber que escuchaste mis gritos de súplica y respondiste, conozcan que tú eres bueno y que se puede confiar en ti. Señor, usa mis aflicciones para ese propósito de tu gracia, para los creyentes que vienen. Wow, si oráramos así, ya eso sería una respuesta en medio
de nuestras aflicciones. Mire, y es posible que usted piense, sí, él escribió eso porque él después vio que el final fue bueno, pero no necesariamente. ¿Recuerdan a Job por las aflicciones que pasó él? La Biblia no nos dice que Dios le reveló lo que pasó en Job capítulo 1. Eso lo conocemos nosotros, la conversación que hay entre Dios y Satanás y la prueba y todo esto. Job no conocía eso. En medio de su aflicción, él estaba viendo la mano airada de Dios. Pero él confió y esperó en Dios. Cuando recordamos a los santos en la Biblia que sufrieron grandes aflicciones y nos damos cuenta de que hubo un propósito. ¿Qué pasó con Job? Al final él pudo ver la gloria manifestada del Padre. Ana, ¿la recuerdan? Sufría porque no podía tener hijos. Y en medio de su aflicción clamó a Dios. Yo no sé si ella conocía el propósito final, pero por medio de sus ruegos, Dios estaba, y por medio de su aflicción, Dios estaba cumpliendo sus propósitos eternos. Así que los santos en la Biblia no conocían el final de la historia de su aflicción. Nosotros no conocemos el final de la historia de nuestra aflicción, pero sabemos que el final siempre es bueno. Y eso nos consuela. Y por último, les dije que íbamos a concluir con Cristo. Cristo es el quinto paso para enfrentar la aflicción. ¿Dónde está Cristo en el Salmo? Miren en el verso 23. Él debilitó mi fuerza en el camino, acortó mis días. Y luego lo que sigue en el verso 24 y 25, Hebreos nos dice que son declaraciones mesiánicas, que es Cristo quien dice esto. Así que el salmista está anticipándose varios siglos antes de lo que Cristo un día iba a expresar en la cruz. Aquí es la oración de Cristo. Dice en el verso 23, acortó mis días. Las palabras de Cristo son estas, y Hebreos 1 lo reafirma, que el salmista, sin comprenderlo ni entenderlo, ha dicho prácticamente las palabras de Cristo en la cruz. ¿Qué pasó en la cruz? El Hijo de Dios fue afligido sobremanera de una forma que ninguno puede comprender, porque sobre su alma llevó el peso de la culpa del pecado de nosotros y el peso de la ira del Padre, y el Padre lo cortó en medio de sus días. Así que este salmo es un salmo mesiánico. Cristo hablándole al Padre acerca de las aflicciones que tuvo que sufrir por nosotros. Ahora, ¿qué significa eso para ti en medio de tus aflicciones? Significa esto, hermano. No importa cuán grande sea tu aflicción, y no estoy minimizando lo que sientes, y no estoy minimizando la aflicción que tú estás experimentando, pero recuerda esto, no importa cuán grande sea tu aflicción, no hay aflicción que el creyente experimente en esta vida que sea como la de Cristo. No la hay. No puede compararse con la grandeza de la aflicción que Cristo sufrió voluntariamente por Él mismo, no por ti y por mí. Es decir, la mayor aflicción por la cual tú has pasado es solo una sombra de la terrible aflicción que Él sufrió por ti. Y no podremos comprender ni una pizca lo que Cristo hizo por ti y por mí, porque Él
llevó tu aflicción. No solamente estuvo contigo en la aflicción, Cristo tomó tu lugar y llevó la aflicción más grande que debías sufrir. Y cada vez que pasamos por una aflicción, debemos recordar las aflicciones de Cristo y que fueron por mi bien, por mi causa, que fue condenado para salvarme a mí y que Él llevó lo que yo debía sufrir. Y esta verdad nos consuela. Si Él sufrió y luego resucitó victorioso para reinar sobre su pueblo, entonces un día también resucitaré y reinaré con Cristo en ese lugar donde no habrá más aflicción de ninguna clase. Y cuando medito en esto, entonces me lleno de consuelo y esperanza. Estos son los 5 pasos de qué hacer cuando estoy en una profunda aflicción. Recordémosla. Orar. Descubrir nuestro corazón ante Dios o confesar nuestra aflicción. Tercero, esperanza. Esperanza. Dios tiene un plan bueno. Cuarto, testimonio. Dios usa mi aflicción como un testimonio para los que sufren. Y quinto, Cristo. Cristo es el modelo de aquel que sufrió las más profundas aflicciones que venían por la ira del Padre sobre él, y que él sufrió todo eso por mí. Él es mi esperanza. Oremos. Bendito Dios, Padre nuestro, una vez más, gracias por tu palabra y gracias por estos salmos tan hermosos que nos dan consuelo, esperanza y que nos invitan a orar. Ahora, oh Dios, vamos a orar y vamos a presentar nuestros ruegos. Te suplicamos entonces que nos escuches y que nos lleves a practicar esto en nuestra vida diaria. Consuela con esta palabra a los que están en profunda aflicción, te lo ruego. En Cristo Jesús. Amén.